Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta charla sobre las alternativas de optimización en el impuesto al patrimonio. Hoy me acompaña Carlos Alberto Lemos, quien es abogado tributarista y trabaja todo el tema de consultoría, planeación patrimonial, sucesoral y todo el tema de lo relacionado con litigios también en impuestos. Y yo, Adriana Forero, quien soy contadora tributarista y trabajo en todo el tema de cumplimiento, planeación y pues también todo el tema de consultoría contable y de impuestos. Bueno, como saben, el impuesto al patrimonio es un impuesto pues que no es nuevo, lo trajo la reforma tributaria y es un impuesto que se reactivó con esta reforma que fue la ley 2277 y está empezando pues a generar, con este impuesto se pretende que sea un impuesto que sea permanente. Por eso nosotros estamos trayendo ahorita dos temas. Primero, las generalidades del impuesto al patrimonio y esas alternativas de optimización, con algunos ejemplos que hemos visto en el caso nuestro de nuestros clientes. Bueno, pues dentro de las generalidades del impuesto al patrimonio tenemos que ver cuál es el hecho generador. Y ese hecho generador es esa posesión del patrimonio al 1 de enero de cada año. Y eso está dado en VTs, donde nos establecen un patrimonio de al menos 72.000 VTs. Existe actualmente un proyecto de resolución donde están estableciendo la VT en 47.065 pesos. Entonces, si tomamos esta VT, es decir, si llegan a aprobar esta resolución, este patrimonio ascendería a 3.388.680.000. Entienda el patrimonio como los activos menos los pasivos. Entonces aquí es clave que ustedes como personas naturales tengan en cuenta cuál va a ser su patrimonio al 1 de enero. Y adicionalmente también anticipen la preparación de su declaración de renta, porque muchas veces dejan la renta para el segundo semestre, que son los vencimientos de acuerdo que establece la ley, y empiezan, digamos, a anticiparse con este impuesto y pueden existir diferencias entre la renta y el patrimonio. Y la renta es el que va a dar la pauta para preparar ese impuesto al patrimonio. Bueno, dentro de la base gravable existen muchas determinaciones de la base gravable y aquí pues no nos vamos a extender, vamos a ir en temas puntuales, los cuales vamos a poner en ejemplo. Y la base gravable del impuesto al patrimonio, como mencionamos, es el patrimonio bruto al 1 de enero, para el caso de las personas naturales, excluyendo pues digamos las deudas y se pueden excluir las primeras 12.000 VTs. Asimismo, la base gravable de las personas naturales sin residencia en el país que tengan un establecimiento permanente en Colombia, pues corresponderá al patrimonio atribuido al establecimiento permanente, pues según el estudio de atribución. Y entiéndase como ese establecimiento permanente, el lugar fijo de negocios ubicado en el país, a través del cual pues las personas, ya sean del exterior o esas entidades del exterior, pues realizan todas sus actividades aquí en Colombia. Y adicionalmente también tenemos ese estudio de atribución, tendría que realizarse en función de sus activos, riesgos, funciones y personal involucrado en la obtención de rentas y de ganancia ocasional. Por otro lado, en cabeza del establecimiento permanente es quien se irá a realizar esa declaración del impuesto al patrimonio. Y finalmente, pues también existen unas normas particulares frente a la determinación de la base gravable. Adelante. Bueno, y entre esas normas especiales del impuesto al patrimonio, pues todas las acciones que tienen en sociedades nacionales, pues van a ser base del impuesto al patrimonio. En el caso, digamos, de las inversiones que tienen en sociedades que cotizan en bolsa, pues existe una determinación de esa base gravable, que es el valor promedio de cotización del mercado del año, fracción del año, al último día del cierre del mercado del año hábil inmediatamente anterior a la fecha de causación del impuesto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues actualmente no nos han dicho a qué se refieren con ese valor promedio de cotización. Entonces, uno lo que quería pedir es ese certificado que le emiten, digamos,
esas sociedades que cotizan en bolsa y pues el valor de mercado que está en el certificado es el que uno debería incluir. Adicionalmente, pues este tratamiento será aplicable pues para determinar el costo fiscal de los derechos de vehículos de inversión, como son fiducias mercantiles y fondos de inversión colectiva. Ahora tenemos otro grupo de todas esas inversiones que se tienen en bolsas, que no cotizan en bolsa, qué pena, y donde la base gravable pues va a ser el menor entre el costo fiscal que se ajusta por el IPC a partir de la fecha de su adquisición y el valor intrínseco. Y pues este tratamiento también es aplicable para determinar el costo fiscal de esos derechos en vehículos de inversión como son las fiducias, mercantiles y los fondos de inversión colectiva. Y pues también tenemos otro último grupo, digamos que queremos traer aquí a colación, que son esas participaciones en fundaciones de interés privado, trust, seguros, con componente de ahorro material, fondos de inversión o cualquier otro negocio fiduciario en el exterior que así se asimilarán pues a derechos fiduciarios y en este caso pues va a aplicar el tema del principio de transparencia fiscal. Bueno, ¿y quiénes son esos sujetos pasivos del impuesto al patrimonio? Entonces tenemos las personas naturales residentes, esas sucesiones ilíquidas que son contribuyentes del impuesto sobre la renta. Tenemos también esas personas naturales que no son residentes por su patrimonio, poseído en Colombia directa o indirectamente, pues mediante establecimientos permanentes, que son lo que nos define esos establecimientos permanentes, las normas tributarias, en el Estatuto Tributario, puntualmente artículo 20-1 del Estatuto, pues salvo excepciones previstas en tratados internacionales y derecho interno. Y también tenemos esas sociedades o entidades extranjeras que no son declarantes de renta en el país y que poseen bienes ubicados en Colombia, diferentes a acciones, inversiones en portafolio, cuentas por cobrar y contratos de arrendamientos financieros con entidades o personas que sean residentes en Colombia. Para estas excepciones que estamos hablando, de estas sociedades o entidades extranjeras que no son declarantes de renta, es importante que estas acciones, estas inversiones, estos temas estén canalizados en el régimen cambiario para aplicar esa exclusión, porque si no están canalizados, pues no se puede detraer, digamos, de disminuir de esa base gravable. Entonces aquí entrarían, digamos, activos como inmuebles, yates, botes, títulos mineros, petroleros, demás activos, a diferencia de estos. Bueno, y existen unas tarifas del impuesto al patrimonio, que esas tarifas van con las tarifas marginales del 0 al 1.5%. Entonces, fíjense que son tarifas que van a ser representativas dependiendo del monto. Y pues aquí nosotros estimando esa VT que está en ese proyecto borrador, empezamos a ver que las tarifas empiezan con el 0.5% que van de 3.388.680.000 a 5.741.930.000, donde aplicamos una tarifa marginal del 0.5%. ¿Y ese impuesto cómo se determina? Tomamos la base gravable que salga de la depuración que se realiza en VTs, se le restan 72.000 VTs y le aplicamos la tarifa del 0.5%. Ahora bien, tenemos el rango de los 122.000 VTs a los 239.000 VTs, que aquí estamos hablando de un rango de 5.741.930.000 a 11.248.535 y le aplicamos una tarifa marginal del 1%, donde el impuesto pues se determina la base gravable en VTs menos los 122.000 VTs y le aplicamos una tarifa del 1%, donde nos da, le aumentamos 250 VTs, 1.248.535.000 en adelante, donde aplicamos una tarifa del 1.5%. Aquí tenga en cuenta que existen opciones de planeación y la planeación en este lado, como ustedes los ven, la idea es ver qué alternativas de optimización podemos hacer para reducir estas tarifas. Vamos a hacer la tarifa del 1.5% a una tarifa del 1% o a una tarifa incluso del 0.5% con el fin de ser eficientes. Tenga en cuenta que esas tarifas que van del 0 al 1.5% pues van a estar aplicables hasta el 2026. La reforma tributaria nos dice que esa tarifa del 1.5% desaparecerá en el año 2027, es decir, las tarifas del año 2027, la tarifa máxima será el 1%.
Entonces, pues esa es la idea. Y de ser así, los rangos nos quedarían de una tarifa a partir del 2027 del 122.000 UETs en adelante. ¿Listo? Entonces, pues aquí, como les decimos, les mencionamos anteriormente, tenemos que ver es cómo podemos optimizar, disminuir esa carga tributaria, disminuyendo esas tarifas, qué alternativas hay. Y es por eso que nosotros aquí les vamos a traer algunos casos prácticos con unos ejemplos que hemos implementado con algunos de nuestros clientes. Quisiéramos poder traerles un poco más de alternativas, pero pues la verdad es que queremos que ustedes vean que sí hay forma de disminuir esa carga tributaria asociada con el impuesto al patrimonio, y la invitación también es para que se anticipen a preparar su declaración de renta. No esperen al segundo semestre los vencimientos, porque muchas veces con el afán de ir preparando la declaración, digamos, los impuestos del día a día, en este caso, este impuesto que normalmente este año se presentó en mayo, preparan una declaración del impuesto al patrimonio, se esperan a preparar su declaración de renta y puede existir diferencias entre ambas declaraciones, originando la corrección de esta declaración del impuesto al patrimonio, y esto acarrea sanciones e interés. Entonces, anticipémonos a hacer la renta, que la renta finalmente, aquí vamos a determinar nuestro patrimonio líquido, y ese patrimonio líquido va a ser nuestro punto de partida para la preparación de ese impuesto al patrimonio. Y tenga en cuenta que no es el mismo patrimonio líquido el de la renta al del impuesto a patrimonio, porque las normas establecen unas bases especiales para la determinación de este impuesto. Entonces, aquí les compartimos unos ejemplos. Si quieres, adelante, Carlos, con la explicación. Gracias. Gracias, Adriana. Bueno, pues en línea con lo que acaba de mencionar Adriana, hay que tener en cuenta que para la depuración del impuesto al patrimonio partimos del impuesto que tenemos, de la depuración misma del impuesto del patrimonio líquido, perdón, en la declaración del impuesto sobre la renta. Seguidamente vamos a ver pues, que aplican unas exclusiones o unos tratamientos especiales. Vamos en alguna de las alternativas que más adelante vamos a ver, pues vamos a aplicar lo que mencionaba ahorita Adriana en materia de la forma en la que declaramos las acciones en sociedades nacionales para efectos del impuesto al patrimonio, que hay una diferencia significativa versus lo que hacemos con el impuesto sobre la renta. Y pues hay unas exclusiones particulares que también mencionaba ahorita, puntualmente nos vamos a referir a la posibilidad de traer las primeras 12.000 VTs de la casa de habitación del declarante. Antes de entrar pues a cada una de las alternativas que pues queríamos mostrar en esta oportunidad, pues miremos un ejercicio muy básico de cómo depuramos en términos generales el impuesto del patrimonio, ¿verdad? Entonces partimos, como les mencionamos, del mismo patrimonio bruto que tenemos para efectos de impuesto de renta. En este caso, pues ese patrimonio bruto en el ejemplo son 5.758 millones de pesos. Y el contribuyente además tiene unas deudas a 31 de diciembre pues, del año que corresponde de 431 millones de pesos. Estos 120 millones de pesos pues están incluidos dentro de los 5.700 millones, simplemente quisimos mostrarlo por fuera, simplemente para hacer o mostrar qué es lo que sucede cuando tenemos acciones en sociedades nacionales en renta versus lo que sucede en impuesto al patrimonio. Entonces, patrimonio bruto 5.758 millones y este contribuyente en el ejemplo tiene unas deudas de 431.921.000 pesos para un patrimonio líquido de 5.447. Este patrimonio líquido debe ser consistente con el que tenemos en el impuesto de renta, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede con las acciones? Recordemos que ahorita Adriana mencionaba que para el impuesto al patrimonio pues hay una regla bien especial para en acciones, en acciones o participaciones en sociedades nacionales. Lo que nos dice la norma es que en el impuesto al patrimonio declaramos por el menor valor entre el valor intrínseco de esas acciones o el costo fiscal actualizado a 31 de diciembre del año anterior en el que estamos declarando el impuesto al patrimonio. Entonces pensemos que en este escenario, pues ese valor intrínseco de las acciones que este contribuyente posee es de 95 millones de pesos. ¿De acuerdo? Y el costo fiscal que él tiene declarado en renta de esas acciones actualizado, pensemos, es de 120 millones de pesos. Dado que la norma lo que hace es permitirnos, o incluso lo que ordena la norma es que se declare por el menor valor entre el costo y el intrínseco, pues en este ejemplo, pues muy sencillo, este contribuyente se tomará el menor valor de ellos que será el intrínseco, ¿de acuerdo? Entonces ese patrimonio
líquido para el impuesto al patrimonio, que en este caso son 4.913 millones de pesos. De acuerdo con lo que mencionaba Adriana ahorita en la tabla, digamos en los rangos de tarifas progresivas y marginales, para ese monto de base gravable, pues se aplica una tarifa del 0,5% y obtenemos un impuesto al patrimonio. En este caso del ejemplo, en el año 2024, de 9.295 millones de pesos. Aquí hay varias cosas que no vamos a entrar en esos detalles, pero cuando mencionamos que pues, el origen de la depuración de la base del impuesto al patrimonio es el patrimonio que tenemos líquido, ahí hay que decir otro tema, digamos ahí, vista la optimización en impuesto al patrimonio, hay que decir otra cosa. Uno, pues reitero lo que mencionaba ahorita y es que pues estas alternativas no solamente deben hacerse pensando en el impuesto del patrimonio. Nosotros siempre lo que hemos visto es que, que la optimización en el impuesto al patrimonio es una derivación de algo y ese algo puede ser una estructura de planeación sucesoral al patrimonio. Lo segundo que hay que decir es que pues también las normas fiscales dan unos efectos en materia de impuesto de renta y ganancias ocasionales a este tipo de estructuras. ¿Y qué es lo que nos dice la norma en la parte de las ganancias ocasionales? Y es que cuando el propietario, cuando se confiere el usufructo, ¿verdad? En el vitalicio, el derecho de usufructo vitalicio equivale, como ya lo veíamos, al 70% del valor total de los activos. Entonces, en el momento en que le entregamos el usufructo vitalicio a un tercero, ese tercero que recibe ese derecho, o sea, el usufructuario percibirá una ganancia ocasional, es decir, tendrá que pagar un impuesto de ganancias ocasionales que se liquida el 15% sobre el 70% de los activos. La invitación aquí es, pues, a tener en cuenta que esta estructura cuesta algo, o sea, y nos genera una ganancia ocasional el impuesto sobre la renta, es decir, sobre las ganancias ocasionales, pero nos genera unas optimizaciones en impuesto al patrimonio. La idea es siempre hacer los números antes de adelantar la estructura de planeación para que no nos vaya a salir más caro la implementación que los ahorros que nos puede generar en el impuesto al patrimonio. Que en cada caso, pues habrá que hacer ese análisis para ver si nos funciona o no nos funciona, ¿verdad? Entonces, miremos otra alternativa que también parte de las normas civiles. Hay que recordar un tema asociado al usufructo legal de los hijos menores. ¿Esto qué es? Las normas civiles lo que nos establecen es que los padres que tengan la patria potestad pues de sus hijos menores deberán declarar los activos, o sea, deberán incorporar los activos de sus hijos menores en sus declaraciones de impuesto de renta. Es decir, a nivel patrimonial, eh, pues los padres con patria potestad no solo deben incluir sus activos, los activos que posean a título personal, sino también los activos que quizá tengan sus hijos menores. Esto sucede muchas veces y lo hemos visto en la práctica cuando deciden simplemente los padres de familia entregarle un patrimonio importante a sus hijos menores. Esto pues por supuesto, si no se hace ninguna valoración o análisis de realidad qué es lo que se está haciendo, pues al final lo que genera es que los padres de familia con patria potestad sigan declarando el patrimonio que tienen esos hijos menores. Entonces, en impuesto al patrimonio, esto es importante mencionarlo en la sentencia pues del año 2019, que lo que dice, abro comillas, es que en cuanto al impuesto al patrimonio, el valor de los bienes que usufructúan los padres en nombre de sus hijos menores deben de hacer parte del cálculo del impuesto al patrimonio. Es decir, lo que esa pues, sentencia del Consejo de Estado lo que viene es a reforzar lo que acabamos de mencionar, es que los padres necesariamente cuando tienen la patria potestad, es decir, cuando tienen el usufructo legal de sus hijos menores, deben incorporar en sus activos los activos de sus hijos menores. Eso, digamos, eso para decir que cuando en la práctica se advierte eso, pues una posibilidad para optimizar ese impuesto del patrimonio es que los padres renuncien precisamente a ese usufructo legal de los hijos menores, que es la causa que les hace o que les obliga a incorporar a nivel patrimonial los activos de los hijos menores. Cuando hacemos esa renuncia, pues lo único que sucede en el año siguiente, que se materialice esta renuncia del usufructo legal, es que el padre pues ya únicamente deberá incorporar en su patrimonio sus activos, los activos propios. Ya no tendrá que incorporar allí los activos de los hijos menores. Hay una separación en ese valor patrimonial de los activos y cada uno declara lo que le corresponde, ¿verdad? Entonces, la renuncia, y es un tema que está en la normativa fiscal, lo que nos dice es que la renuncia del usufructo legal
solo será válida cuando se haga por escritura pública y no producirá efectos sino a partir del año grabable en que se otorgue la escritura pública correspondiente, pues que ponga la o que eleve o protocolice esa renuncia al usufructo legal de los hijos menores. Esa separación del patrimonio también, pues veámosla mejor en un ejemplo numérico de la siguiente manera. Entonces, pensemos que en el escenario 1, pues tengamos un padre con la patria potestad de sus hijos menores y el patrimonio pues, que él tiene a título personal son 8.804 millones, pero como tiene el usufructo legal en su patrimonio, su declaración de renta y además de impuesto al patrimonio, pues tiene que incorporar no solo lo que él tiene a título personal, sino el patrimonio que poseen sus hijos no emancipados, ¿verdad? Entonces, la sumatoria de estos dos, es decir, de su patrimonio y del de su hijo, pues tiene que incorporarlo en su declaración de impuesto del patrimonio, hace la depuración que corresponda, pensemos que tiene unos pasivos de 943 millones de pesos, para un patrimonio líquido ajustado de 11.635 millones de pesos. Eso le resta las primeras 12.000 VTs de la casa de habitación y su base gravable de impuesto al patrimonio son 11.070 millones de pesos. A ese nivel de patrimonio, pues nos aplica la tarifa del 1% y el impuesto en ese escenario es de 65 millones de pesos, ¿de acuerdo? Acto seguido, pues en un proceso también pensemos de planeación patrimonial o sucesoral o tributaria, la familia decide que es mejor que el padre pues ya no tenga el usufructo legal de sus hijos menores. Cuando eleva a escritura pública esa decisión, pues a partir del año grabable siguiente, lo que va a suceder es que ese padre pues ya no va a tener que incorporar en su declaración lo que no es lo que es de su hijo, ¿de acuerdo? Entonces, en la declaración de ese año siguiente, pues el padre únicamente tendrá como patrimonio bruto 8.800 millones de pesos, conserva las mismas obligaciones que tenía, ¿de acuerdo? Depura igualmente las primeras 12.000 VTs de la casa de habitación para una base de impuesto al patrimonio de 7.296 millones de pesos, ¿de acuerdo? A esa base, pues también aún le aplica la tarifa del 1% y su impuesto al patrimonio será de 27.315.000 pesos. Por su parte, el hijo como ya tiene que él declarar o presentar una declaración directamente el hijo, incorporar allí el patrimonio que él posee, pues a este nivel de patrimonio pues ya es sujeto pasivo del impuesto al patrimonio, ¿de acuerdo? Entonces le tocará presentar una declaración de impuesto al patrimonio, no depura nada en este caso del ejemplo, ese patrimonio bruto pues será eh, su base gravable en impuesto al patrimonio y a ese monto pues la tarifa que le aplica es el 0,5% para un impuesto al patrimonio del hijo de 1.924.000 pesos. Cuando hacemos los cálculos, pues lo que observamos es que hay un ahorro realmente significativo, dado que pues padre e hijo, habiendo materializado la renuncia del usufructo legal, pues van a declarar un total de 29.239.000 pesos versus lo que sucedía en el escenario inicial, y es que el padre tenía un impuesto de 65 millones de pesos. El ahorro en términos, en proporciones, es del 55,5%. Entonces, al igual que lo que veíamos en la alternativa anterior, esta opción, pues parte, insisto, pues de lo que hay en la regulación civil. Insisto en algo que mencionaba también frente a la alternativa anterior, es que esto en la práctica se ve mucho en las estructuras de planeación patrimonial, en las estructuras también de planeación sucesoral que hacemos. Entonces, pues en la medida en que esto tenga esa sustancia económica, nosotros consideramos que son alternativas viables y que no deben tener ningún tipo de riesgo frente a la administración de impuestos derivado pues del ahorro o de las eficiencias que nos generan impuesto al patrimonio. Una alternativa adicional que nosotros pues advertíamos que se puede hacer es simplemente la liquidación de las sociedades conyugales. Esto pues valga aclararlo, no supone una separación o un divorcio digamos, de los cónyuges, ni mucho menos. Simplemente pues hay que recordar que pues cuando las personas contraen matrimonio pues se forman no solo vínculos personales, sino también una sociedad conyugal, y esa sociedad conyugal se compone de una serie de factores que están en la regulación civil, pero principalmente a ellas se integran todos los activos que adquieran los cónyuges a título oneroso en vigencia del matrimonio. También en las uniones, digamos, en las uniones de hecho,
es decir, cuando las personas no contraen matrimonio, sino que simplemente deciden hacer una vida juntos, pues también surge desde el punto de vista civil allí una sociedad patrimonial de hecho. Los efectos de la sociedad conyugal y la sociedad patrimonial de hecho, para los efectos que vamos a conversar son los mismos, y en ambos se integran, insisto, por los activos adquiridos a título oneroso en vigencia de ese matrimonio o unión marital de derecho por cada uno de los cónyuges. Hay unos activos que se excluyen de la sociedad patrimonial, como aquellos que son recibidos a título gratuito o aquellos que se originan en herencias o legados, entre otras cosas, que son más del campo de la regulación civil. Simplemente tengamos aquí en mente que lo que se integra en la sociedad conyugal es lo que adquieren ambos a título oneroso en vigencia del matrimonio o de la unión marital, de hecho. Ya desde el punto de vista fiscal, aquí hay que tener en cuenta que el estatuto tributario pues establece que los cónyuges individualmente considerados son sujetos gravables en cuanto a sus correspondientes bienes y rentas. Eso quiere decir que cada uno de ellos, a diferencia de lo que sucede en otras jurisdicciones, es responsable por los activos que tiene a título personal. Es decir, que para efectos fiscales pues no se advierte que ahí hay una sociedad conyugal. Si bien eso está, digamos, insisto, la regulación civil así lo consagra, pues cuando cada uno de los cónyuges vaya haciéndose a su patrimonio, sus rentas de trabajo, lo que perciba, digamos, por su actividad económica, pues individualmente deben declarar a nivel patrimonial y a nivel, por supuesto, también de renta, pues el patrimonio y la renta que individualmente vayan percibiendo. Eso puede dar lugar a que uno de los cónyuges, pensemos que la esposa pues haga un patrimonio o tenga un patrimonio muy representativo y en cambio en el ejemplo que vamos a plantear pues el esposo pues no tenga un monto de patrimonio tan grande como el que tiene su cónyuge. Eso hace que individualmente considerados pues ambos sean sujetos pasivos de impuesto del patrimonio y puede ser que el patrimonio que declare en el ejemplo la esposa pueda ser mucho más alto de lo que declara el esposo, incluso puede ser que él ni siquiera sea sujeto pasivo del impuesto al patrimonio. A lo que se apunta con esta alternativa de liquidación de la sociedad conyugal es prácticamente lo mismo que veíamos ahorita em, con la alternativa de renuncia al usufructo legal, y es simplemente separar o distribuir de una mejor manera los patrimonios que que integran la sociedad conyugal, pero que por la regulación tributaria cada uno debe mostrar de manera independiente, ¿de acuerdo? Un efecto civil que también tiene, pues, por supuesto, una derivación del punto de vista tributario, y es que cuando hacemos las liquidaciones de las sociedades conyugales, pues hay un traslado de los patrimonios. Lo que al final se hace es hacer un inventario de qué bienes componen la sociedad conyugal y se dividen por mitades entre los cónyuges. Uno de ellos, pues, recibirá más patrimonio del que tenía o que declaraba mejor antes de que se hiciera la liquidación de la sociedad conyugal. Esas ganancias que percibe producto de la liquidación de la sociedad conyugal, pues civilmente hablando se llaman gananciales, y esos gananciales tributariamente pues no tienen impuesto de renta y tampoco están sujetos al impuesto a las ganancias ocasionales. Eso es importante decirlo, dado que pues per se la liquidación de la sociedad conyugal pues, no tiene un impuesto para ninguno de los cónyuges. Miremoslo con un ejemplo. Un segundito, por favor. Pues acá. Entonces, pensemos que en vigencia de la sociedad conyugal, pues hay, uno de los cónyuges tiene un patrimonio de 11.578 millones y el otro únicamente tiene un patrimonio de 1.500 millones de pesos. Entonces, como lo mencionaba ahorita, la regulación civil obliga a cada uno que sea responsable de manera individual por los impuestos que le corresponden. Entonces, ese cónyuge número uno, al tener un patrimonio de 11.500, pues hace su depuración. Pensemos que tiene unos pasivos de 868 millones de pesos y puede además restar las primeras 12.000 UF de la casa habitación para una base de impuesto al patrimonio de 10.145 millones de pesos. Por ese nivel de patrimonio, pues le aplica una tarifa del 1% y por tanto al final su impuesto al patrimonio es de 55.800.000 pesos. Por su parte el otro cónyuge pues tiene un patrimonio bruto de 1.500 millones, su patrimonio líquido, es decir, patrimonio bruto menos las deudas es de 1.341 millones de pesos. Entonces, como ya sabemos, no es sujeto pasivo del impuesto al patrimonio. Por supuesto, no tendrá que pagar impuesto. Es decir, en este escenario uno, es decir, en vigencia de la sociedad conyugal o de la sociedad patrimonial de hecho, pues el impuesto total por la pareja es de 55.800.000 pesos, ¿cierto?
Ahora, en el escenario en el que las partes deciden pues hacer la liquidación de esa sociedad conyugal o de la sociedad patrimonial, de hecho, pues lo que se va a hacer es un inventario de los bienes que componen la sociedad conyugal y se distribuyen por mitades. Prácticamente es eso. Eso tiene muchos matices desde la regulación civil, no vamos a entrar en esos detalles, simplemente para el ejemplo lo hacemos de esa manera. Entonces, al distribuirse por mitades el patrimonio total, o patrimonio que era de la sociedad conyugal, la sociedad patrimonial, de hecho, pues cada uno pues hará la depuración de su impuesto. Entonces el cónyuge número uno lo que hace es depurar el impuesto, a él le aplicamos los primeros 12.000 VTs de la casa de habitación. Pensemos en ese escenario que él mantiene la propiedad de la casa de habitación y cuando hallamos la base de impuesto en el cónyuge número uno, pues tenemos que ya es de 5.460 millones de pesos, y ya no le aplica la tarifa del 1%, sino la del medio por ciento. Entonces, tanto por base como por menor tarifa, ya ahí tenemos un ahorro significativo. A él solamente le tocará pagar 10.350, perdón, 10.361.000 pesos de impuesto al patrimonio. Por su parte, el esposo, es decir, la otra parte del vínculo, pues al recibir esos 6.500, digamos, él recibe un mayor patrimonio porque antes tenía 1.500, ahora tiene 6.539. Recordemos que eso que recibe se denomina gananciales y no tiene impuesto de renta ni de ganancias ocasionales, ¿verdad? Y cuando hace la depuración de ese impuesto, pues le tocará pagar 14.603.000 pesos. Cuando hacemos las sumas y las restas, pues vemos que hay también un ahorro significativo en el escenario 2 frente al escenario 1. ¿Por qué? Porque cuando sumamos los impuestos a los patrimonios de la pareja, pues nos da un total de, de 24.964.000 pesos versus el impuesto al patrimonio que solo el cónyuge uno tenía que pagar, que eran 55.800.000 pesos. En plata, pues el ahorro son 30.836.000 pesos y en proporciones es del 55,26%. Entonces, pues el mensaje aquí es el mismo que veíamos en la alternativa anterior, y es que pues desagregar o desconcentrar el patrimonio aplicando pues normas civiles, pues son alternativas que no solo son eficientes, sino además son válidas desde el punto de vista civil y que además pueden tener un fondo económico importante, en estructuras, insisto, de planeación patrimonial, de sucesoral, simplemente cuando las familias deciden reorganizar la casa, es decir, mirar cómo queremos administrar el patrimonio familiar, bien sea a través de figuras tan sencillas como estas o de otras figuras que vamos a ver más adelante que involucran ya el uso de sociedades u otro tipo de vehículos. Entonces, miremos el siguiente ejemplo. Bueno, pues ya aquí en este ejemplo ya tenemos, digamos, una sociedad de tipo familiar, y unos activos familiares. A esto me refería ahorita cuando mencionaba que pues es totalmente válido y internamente nosotros hemos considerado es que pues qué más fondo económico que el querer reorganizar los activos familiares, el querer establecer unas reglas de sucesión de los activos de una generación a la otra, de evitar que terceros quieran quitarnos el patrimonio, bien sea por vínculos matrimoniales mal hechos o simplemente por obligaciones civiles que los miembros de la familia tengan. Entonces, cuando las familias empiezan a tener unos crecimientos importantes en sus patrimonios, pues llega un momento en que se sientan y piensan en la mejor forma de organizar ese patrimonio, de facilitar los procesos de sucesión, además, en las generaciones futuras, de establecer unas reglas de juego. En las estructuras de planeación familiar, tributaria y sucesoral básicas que usamos, que hacemos a nivel local, pues es muy, en la práctica es muy usual que incorporemos el uso de sociedades de tipo SAS, sociedades colombianas tipo SAS, eso en la medida en que pues la ley 1258, que es la que regula este tipo de vehículo societario, permite que los estatutos sean bastante flexibles, que además incorporen cláusulas como cláusulas de exclusión en caso de que alguno de los miembros de la familia pues, no cumpla con los protocolos de familia que se incorporan en los vehículos societarios, o cláusulas que impidan que terceros que no sean propiamente del núcleo familiar puedan ingresar a controlar los activos del patrimonio familiar. También estos vehículos societarios nos permiten crear diversos tipos de acciones de modo tal que, por ejemplo, uno de los accionistas, el padre de familia en el ejemplo, pues si bien pueda tener un porcentaje
de participación accionario, digamos, no tan significativo como los otros accionistas, pues con ese porcentaje pequeño pueda controlar tanto económica como políticamente la sociedad, es decir, él pueda disponer la forma en la que se van a distribuir los dividendos, pueda direccionar o pueda tener, digamos, la potestad de designar los administradores de la sociedad, entre otras cosas, ¿de acuerdo? Entonces, es muy usual, todo eso para decir que es muy usual que se organicen los patrimonios familiares a través de vehículos societarios específicamente tipo SAS, o lo que hace algunos años veíamos tipo sociedades sin comanditas por acciones. Entonces, dicho eso, pues hemos advertido que en esos escenarios de planeación patrimonial, pues también se nos pueden generar eficiencias desde el punto de vista del impuesto al patrimonio por la razón que ya vamos a ver, ¿no? Entonces, para explicarlo, recordemos algo que Adriana mencionaba al inicio de la charla, y es que desde el punto de vista del impuesto al patrimonio, pues las acciones en las sociedades nacionales se declaran por el menor valor entre el costo fiscal actualizado y el valor intrínseco. ¿De acuerdo? Entonces, si el valor intrínseco, como lo vamos a ver en este ejemplo, pues es inferior a los costos fiscales, pues entonces en impuesto al patrimonio, el accionista se deberá declarar ese valor intrínseco. Ahora bien, en el mundo ya del impuesto de renta, pues las acciones en sociedades nacionales únicamente se declaran por el costo con las actualizaciones que nosotros queramos incorporarle o que hayamos incorporado a esas inversiones en vehículos societarios nacionales. Es decir, hay una diferencia entre lo que pasa en el impuesto de renta versus lo que pasa en el impuesto al patrimonio, dado que en el impuesto de renta, pues la regla la norma nos ordena que es el costo fiscal con las actualizaciones, es decir, no nos permite el impuesto de renta incluir las acciones en sociedades nacionales al valor intrínseco, contrario a lo que sucede en impuesto al patrimonio, en esta versión de impuesto al patrimonio especialmente, porque esto no sucedía en los impuestos al patrimonio anteriores. Entonces, en impuesto al patrimonio, insisto, podemos incluir el valor intrínseco en la medida en que este sea inferior al costo fiscal. Entonces, ¿cómo opera la eficiencia en impuesto al patrimonio en esta alternativa? Entonces, pensemos que lo que sucede en la práctica, una familia decide constituir una sociedad familiar con unas cláusulas de protección de patrimonio, entre otras cosas. Entonces, en el escenario uno, pensemos que la mamá y los hijos crean la sociedad. ¿De acuerdo? Entonces, en ese escenario uno, ellos únicamente son los accionistas. Y en un momento dos, es decir, después de que eso suceda, pues el padre decide aportarle a esa sociedad los activos que él tiene a título personal, pero que él quiere que sean activos familiares. Entonces pensemos que él tenga recursos líquidos, inmuebles, vehículos, entre otro tipo de activos, ¿verdad? Entonces cuando el padre aporta esos activos a la sociedad y porque la regulación comercial así lo permite, él puede decidir que aporta una parte, pues o que una parte de ese aporte pues lo realiza a la cuenta del capital y otra parte a la cuenta de la prima en colocación de acciones. Cuando él hace eso, pues la sociedad pues le liberará a él acciones únicamente representativas de lo que él aportó a la cuenta del capital. Eso permitiría al final, y ya lo vamos a ver también en un ejemplo numérico, que él tenga, digamos, una participación minoritaria respecto de la sociedad, pero al mismo tiempo, y porque los estatutos así se diseñan casi siempre en la práctica, pues a él se le otorgan unas acciones preferenciales que le otorgarán pues el control tanto de los derechos políticos como económicos de la sociedad. A cambio, pues la esposa y los hijos tendrán una participación accionaria mayor, o sea, el grueso de la participación accionaria se concentrará en la mamá y los hijos, pero ellos tendrán acciones ordinarias, es decir, que esas acciones no van a tener los derechos o las prerrogativas especiales que tienen las acciones preferenciales que tiene el padre de familia en este caso. Una vez cuando él haga el aporte, pues esos activos familiares ya estarán en la sociedad, es decir, él ya no los tendrá a título personal. Desde el punto de vista del patrimonio del señor, lo que sucede es que en un momento uno, es decir, cuando él tenía directamente la posesión de los activos familiares, pues él incorporaba en sus declaraciones a nivel patrimonial en la renta y en el impuesto al patrimonio, pues los recursos líquidos y los inmuebles. En un momento dos, cuando él haya aportado esos activos a la sociedad, pues ya no va a tener esos activos, recursos líquidos inmuebles, sino que lo que va a tener son acciones en ese vehículo societario. Por tanto, al tener acciones, le aplica la regla especial de que declarará las acciones por el menor valor entre el valor intrínseco y el costo fiscal actualizado. Y
Miremoslo con unos números y al final hago un comentario respecto de lo que ha dicho la DIAN recientemente frente a este tipo de estructuras patrimoniales. Entonces, este sí entonces pensemos que en el momento número uno, pues el señor a nivel patrimonial incorpora esos recursos líquidos y esos inmuebles y que en total su patrimonio bruto sean 14.000 millones de pesos. Tiene unas deudas por 2.100 millones de pesos para un patrimonio líquido de 11.900 millones. Para hacer el ejercicio sencillo, únicamente depurémosle las primeras 12.000 VTs de la casa de habitación. Al final, la base sujeta al impuesto al patrimonio, pues van a ser 11.335 millones de pesos. Por ese monto de base, pues le aplica la tarifa del 1,5%, que es la tarifa más alta, que Adrián nos decía que en teoría, y como está la norma, pues será temporal. Y al final el impuesto al patrimonio que liquida son de 68.133.000 pesos. Este es el escenario número 1, ¿de acuerdo? Entonces tengamos esto en el radar. En el escenario 2, lo que sucede es que pues, pues ya se hizo la estructura en la cual el señor, en el marco de una planeación patrimonial, sucesoral y tributaria, lo que hace es pues, aportar esos activos a la sociedad. Como les mencionaba ahorita, pues desde el punto de vista de impuesto de renta, olvidé decir algo, pues los aportes a la sociedad para que sean neutros, es decir, para que no se entienda que él está vendiéndole los activos a la sociedad, deben conservar los costos. Es decir, si el señor tenía, pensemos, perdón, me devuelvo, simplemente les da aquí, si el señor lo que tenía acá declarado son, pensemos que el valor patrimonial de esto sean 2.000 millones de pesos. Entonces, cuando él declara directamente en impuesto de renta los recursos líquidos y los inmuebles, pues él les asigna ese valor de 2.000 millones de pesos. Cuando él haga el aporte, las acciones que él reciba como contraprestación al aporte, pues tienen que valer los mismos 2.000 millones de pesos para que eso sea neutro desde el punto de vista del impuesto sobre la renta. Hecho esa precisión, volvamos al ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, pues en el escenario sin la alternativa de optimización, pues él tiene 14.000 millones de pesos de patrimonio bruto en impuesto de renta. En el escenario con la alternativa, él también conservará los mismos 14.000 millones de pesos en impuesto de renta, ¿verdad? Porque, por lo que acabo de mencionar, para que sea neutral el aporte, pues tiene que conservarse ese costo fiscal. Tendrá deudas, tiene las mismas deudas de los 2.100 millones de pesos, de modo que en impuesto de renta su patrimonio líquido es idéntico, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede, qué sucede en el impuesto al patrimonio? Pues al aplicar esa regla especial de que en impuesto al patrimonio declaramos las sociedades, perdón, las acciones en sociedades nacionales por el menor valor entre el valor intrínseco y el costo fiscal, pues resulta ser que el valor intrínseco de este señor es de 440 millones de pesos. En consecuencia, pues él ya no tendrá que incorporar para impuesto al patrimonio las acciones por los 2.000 millones de pesos, que es el valor en renta, sino por el menor valor que en este caso es el intrínseco, que son 440 millones de pesos. Ya vamos a ver el ejemplo de cómo llegamos a esos 440 millones de pesos. Al final, en el patrimonio líquido ajustado, pues vamos a ver que pues hay un ahorro significativo ya desde el punto de vista de impuesto al patrimonio, dado que pues ella no va a declarar 11.900 millones de pesos, sino 10.340, porque al declarar las acciones por el menor valor, pues ya se genera un ahorro de más o menos 1.600 millones de pesos. Continuamos con la depuración con las primeras 12.000 VTs de la casa de habitación y la base sujeta a impuesto, que es lo que vemos en esta parte, pues nosotros ya podemos ver que hay un ahorro en la base, digamos, hay una disminución en la base y por tanto ahora una disminución en el impuesto a pagar. En este ejemplo lo diseñamos para que esa disminución en la base pues no solo nos genere ahorro en el impuesto por cuenta de esa merma en la base, sino también porque a menor base nos va a aplicar una tarifa menor. En el escenario sin la optimización veíamos que el señor le aplica una tarifa del 1,5%, ¿de acuerdo? Y pagaba un impuesto de 68 millones de pesos. Y en el escenario 2 vemos que ya no le aplica el 1,5%, sino que se baja de rango de tarifa y aplica el 1%, y por tanto su impuesto ya son 62 millones de pesos. Entonces, hechas las sumas y las restas, pues vemos que hay un ahorro de 16 millones de pesos en un año. ¿De acuerdo? Y recordemos que esto tiene vocación de permanencia. Entonces uno puede ver que estos ahorros se van a generar año a año, ¿de acuerdo? Incluso podemos mezclar todas estas alternativas de planeación para ver cómo logramos ahorros en la medida en que vaya pasando el tiempo. En proporción, en este ejercicio, pues el ahorro es de 23,53%. Rápidamente veamos cómo
cómo llegamos al ahorro de los 1.600 millones en la base. Entonces, en el tramo 1 de la planeación mencionamos que mamá e hijos constituyen una sociedad. Pensemos que el aporte capital de cada uno de ellos pues, sea de 100 millones de pesos y por tanto pues, la participación accionaria en ese momento uno va a ser 50% y 50%. En el momento 2, es decir, cuando el padre pues aporta esos recursos líquidos inmuebles, y ya sabemos que el aporte pues vale 2.000 millones de pesos y además sabemos que es decisión del padre y porque la regulación mercantil así lo permite que esos 2.000 millones, 50 millones se vayan a la cuenta de capital y 1.950 millones a la cuenta del superávit de capital, ¿verdad? Entonces, cuando él hace el aporte, pues la composición accionaria de la sociedad quedará de la siguiente forma, ¿de acuerdo? Él tendrá 50 millones, que es lo que aporta al capital en ese tramo 2, y pues mamá e hijos conservarán los 100 millones que cada uno aportó al momento de la constitución de la sociedad. Entonces las participaciones accionarias son 20% para papá y madre e hijos, cada uno de ellos tendrá un 40%. Aquí hay algo interesante y es que, como les decía ahorita, pues las SAS permiten que generemos diversos tipos de acciones y que a las acciones preferenciales, por ejemplo, le asignemos la mayoría de los derechos de voto en las asambleas, es decir, los derechos políticos y también los derechos económicos, es decir, la posibilidad de hacerse a los dividendos en la forma en que se estipulen los estatutos. Entonces, aquí digamos esto para decir que hay un fondo económico también en el aporte que se haga en su mayor proporción a la prima, dado que a cambio del aporte, si bien el padre tendrá una participación minoritaria respecto de los otros accionistas de la sociedad, pues tendrá unas acciones clase A que a él le otorgan unos beneficios especiales que no tienen los otros accionistas de la sociedad. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros, como sabemos que el valor patrimonial de las acciones en sociedades nacionales es el menor valor entre el intrínseco y el costo ajustado, pues lo que tenemos que hacer es calcular el intrínseco y ver cuál es el costo fiscal ajustado. En el ejemplo, pues calculamos ese valor intrínseco, que Adrián lo explicaba hace unos minutos, pues esto no es una cosa diferente que coger el patrimonio neto de la sociedad, que en el caso del ejemplo es lo que está en la cuenta del capital, más lo que está en la cuenta de la prima en colocación de acciones, ¿de acuerdo? Es decir, el patrimonio de la sociedad son 2.200 millones de pesos y eso lo dividimos por el número de acciones en circulación, que son 250.000 en el caso del ejemplo. Eso nos da el valor intrínseco por acción. Con ese valor intrínseco por acción, pues los multiplicamos por el número de acciones que cada uno de ellos tenga. Como papá tiene 50.000 acciones, pues el valor intrínseco de las acciones será esos 8.800 por las 50.000 acciones que él tiene. Aquí lo vemos en el Excel. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de él, pues él tendrá un valor intrínseco de 440 millones de pesos, que por supuesto es inferior que los 2.000 millones de pesos que es su costo. Recordemos que para que desde impuesto de renta la operación sea neutra, pues los 2.000 millones de pesos que él tenía representados en recursos líquidos e inmuebles que él aportó a la sociedad, pues le deben dar derecho a tener unas acciones cuyo costo sea esos mismos 2.000 millones de pesos. Es decir, el costo de esas acciones, en el caso de él, del ejemplo, para papá, son 2.000 versus el valor intrínseco, son 40 millones, 440 millones de pesos. Esa sola forma de hacer esos aportes a las sociedades nacionales, pues nos genera el ahorro que veíamos ahorita del 23,53% en este caso del ejemplo. Entonces, pues esta es otra opción que puede evaluarse y que reitero algo que he mencionado frente a las demás alternativas, es que esto no debe diseñarse únicamente pensando en impuesto al patrimonio. ¿De acuerdo? En la práctica, en las planeaciones, les decía ahorita que es muy usual que se estructuren este tipo de alternativas, incluso pues hay muchas sociedades que ya lo tienen y que le estructuraron desde mucho antes de que se expidiera esta regla del impuesto al patrimonio que es de diciembre del año pasado, la ley 2277 de 2022. Entonces, pues en la medida en que uno cuente con suficiente sustancia económica para decirle a la administración de impuestos en caso tal de que vaya y pregunte por qué se hizo esto, si uno puede demostrar que de fondo lo que hay aquí es la intención de una familia de organizar su patrimonio y no un fin exclusivamente de ahorro en el impuesto al patrimonio, pues nosotros creemos que no debe haber ningún riesgo en materia de que pueden calificar la operación de abusiva. Y ese comentario lo hago pensando en un concepto que recientemente expidió la DIAN, que es este que pueden ver acá en la parte derecha del slide. Y es que la DIAN plantea una situación hipotética similar a la que nosotros estamos planteando acá, pero en la hipótesis que plantean, pues ellos mismos dicen
que cuando se estructure o se hizo adelante la alternativa o la estructuración familiar sin ningún tipo de propósito económico y únicamente pensando en ahorros de impuestos. Lo que dice la DIAN, abro comillas, aportar bienes a una sociedad diluyendo el valor intrínseco de las acciones del aportante para disminuir la base gravable del impuesto del patrimonio sin tener un propósito económico o comercial puede ser considerado abusivo. Al final, digamos, todo para concluir que la idea con estas alternativas, insisto, no es que las hagamos únicamente pensando en ahorros en impuesto del patrimonio, ¿sí? Sino que lo hagamos porque hay un fin superior, que en este caso el ejemplo es la organización de los activos familiares. Si eso se logra hacer de esa manera, pues en nuestra opinión no estaríamos ni siquiera dentro de lo que la DIAN está analizando en ese caso hipotético y por tanto no habrían razones suficientes para que nos califique la operación como abusiva desde el punto de vista de las normas tributarias. Bueno, entonces hay muchas más alternativas de optimización. Quisimos como traer unas muy simples que se originan, como vimos, en la regulación civil y otra un poco más, digamos, compleja, pero que como lo hemos visto nosotros es una derivación de planeaciones de tipo patrimonial a través de vehículos societarios. Hay otras, digamos, opciones que son muy sencillas también de administrar y es, por ejemplo, que los residentes fiscales en Colombia donen los activos que tienen en el exterior a vehículos que no sean residentes. Esas donaciones pues no tienen ningún tipo de impuesto en Colombia, ni de renta ni de ganancia ocasional, y logran disminuir el patrimonio que, como veíamos, es el origen del impuesto al patrimonio. Por supuesto, ese tipo de estructuras de donación de activos en el exterior a vehículos o personas no residentes, pues habrá que revisarlo desde el otro lado, es decir, desde la jurisdicción en la que resida el donatario, es decir, quien recibe la donación. Hay muchas otras alternativas, pero creo que el tiempo, estamos un poquito pasados del tiempo, entonces Adri, te doy la palabra para que por favor concluyas. Bueno, pues a todos muchas gracias por acompañarnos en esta charla. La idea es que vean ustedes que definitivamente sí hay opciones para estrategias para la disminución en este impuesto al patrimonio que va a ser continuo y adicionalmente para que no dejen la renta en el segundo semestre, que se anticipen que de la mano a la preparación de este impuesto al patrimonio también preparen su declaración de renta con el fin de evitar, digamos, correcciones futuras a este impuesto toda vez que los vencimientos son diferentes. Este impuesto al patrimonio para este año se presentó en el primer semestre, mayo, y la declaración de renta se está presentando en el segundo semestre a partir de agosto. Entonces, que vayamos de la mano, digamos, en estos dos impuestos, porque finalmente la renta es quien va a dar la pauta para la preparación de este impuesto al patrimonio, teniendo en cuenta que este impuesto pues, tiene unas exclusiones dentro de la base gravable, pues que nos permite llegar también a la determinación de ese impuesto. Nuevamente, muchas gracias. No sé, Carlos, si quieras complementar Sí, algo. solo un comentario final. Pues si bien el foco de esta charla es el impuesto al patrimonio y ver cómo podemos hacer algunos ahorros, pues también hay un mensaje ahí implícito y es que pues revisemos la forma en la que tenemos organizados nuestros patrimonios familiares, porque en muchos casos, cuando lo vemos, pues advertimos una serie de ineficiencias en la forma en la que estamos presentándolos o declarando el impuesto de renta y el impuesto al patrimonio. Y también vemos también muchas oportunidades de mejora en la forma de administrar los activos familiares, evitar procesos de sucesión, todo eso en el marco de procesos de planeación patrimonial, tributaria y sucesoral que muchas veces nos solucionan la vida y evitan conflictos sucesorales pues, que a veces, pues al final lo que hacen es que deterioran el patrimonio familiar. Entonces, pues ahí hay dos cosas, la optimización de impuesto del patrimonio, que es lo más importante en esta charla, pero también la invitación es a revisar los patrimonios y pues por supuesto los podemos ayudar en cualquier alternativa de planeación que son, como nosotros lo vemos, trajes a la medida de cada una de las familias. Bueno, ahí ponemos nuestros contactos, con lo que requieran, con mucho gusto. Estamos atentos en poderlos ayudar en todo este tema de cumplimiento y en estas estrategias de planeación. Feliz día para todos. Hasta Hasta luego. luego, estén bien.